Buenas noches, bienvenido a este espacio de Señal Colombia. Hola, bienvenidos a Enclave, este espacio dedicado a nuestros músicos locales para construir memoria, para contar historias, las historias que hay detrás de las canciones. Así que, pues bienvenidos a este proyecto que es convergente, que ustedes podrán escuchar en Radio Nacional de Colombia, sábados a las 10 de la mañana, verlo en Señal Colombia y también verlo en formato de video podcast en nuestras redes sociales. Nuestro invitado de hoy, les voy a dar las claves de nuestro invitado. El primero, la primera clave, innovador de las músicas colombianas. Es el que más nos recuerda a esta tierra del olvido. Rockero, carranguero, cantautor, compositor, productor, gestor cultural. Y hoy en día, curador del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella. Nuestro invitado, Iván Benavides. Hola Iván, bienvenido. Gracias Deisia por invitarme acá, gracias por acordarte de mí. Admiro mucho el trabajo tuyo y el trabajo de Radio Nacional, que sin duda transmite el espíritu de la diversidad nuestra, de nuestra diversidad musical, de nuestra diversidad cultural, de las periferias. Por eso acepto estas invitaciones. Y bueno, estamos acá para recordar, para hacer memoria y para seguir soñando. Qué bueno, Iván. Bueno, pues arranquemos hablando un poco de esa memoria. Usted es un hombre bogotano, pero de padre nariñense, de una mamá tolimense, es decir, que ya desde su familia había un encuentro de culturas y de países, que usted es lo que ha hecho un poco en su vida, ¿no? Hacer encuentro de músicas de diferentes regiones, pero en su casa ya había un encuentro colombiano, porque era Nariño, Tolima, y usted crece en el barrio Nicolás de Federman. ¿Cómo ese lugar de origen y ese lugar de origen de sus padres influencia su carrera, Iván? Total, y con el paso de los años uno comienza a buscar una reconexión con la tierra y con los orígenes de pronto. Ha sido muy, muy bello en los últimos años recordar que mi padre nació en un pueblito que se llamaba Yacuanquer, que era un campesino patipelado, descalzo, pobre, que pudo salir adelante gracias al estudio, con un abuelo campesino indígena que bien enraizado con la cosa quillacinga. Y de los recuerdos hermosos de la tierra de la casa del abuelo y de la casa de los tíos y la tierra es el olor a tierra mojada y el olor a los capulíes o cerezos. Mi tío Augusto que tocaba el tiple, la conexión con la música nariñense que es tan hermosa. Mi madre cantándome en la cuna. Ahí hay algo muy especial y yo creo que fue sembrada desde esa época la sensibilidad por la música, pero no solamente la música de la tierra, sino por la música universal. Mi padre tenía una discoteca divina de música clásica, de tangos, de músicas caribeñas, de todo tipo de músicas, el interés por las culturas diversas, y de ahí aprende uno mucho y creo que eso quedó sembrado en el alma mía desde niño. Qué bonito eso, Iván. Uno, cuando habla de música, yo soy hija también de músicos y claro, cuando uno está rodeado de ese ambiente, pues definitivamente queda ahí en la memoria unos momentos muy importantes, canciones que quedan grabadas en el alma, que le rayan el coco y le arrugan a uno el corazón. ¿Cuál canción de pronto, cuáles canciones tiene usted como referentes de esa primera época, de esa primera conciencia de uno mismo? Nuestro padre nos traía discos vinilos en esa época, o sea, crecí en época de vinilos, cuando no eran exóticos, con los Beatles, eh, una canción hermosa que se llama I Feel Fine, que es el primer riff de guitarra que me quedó en la cabeza y con el que creo que aprendía, y con sí, Here Comes the Sun, la tengo también de niño pegada en la cabeza, y ese Here Comes the Sun en la manera de tocar de George Harrison fue importantísimo después en mi desarrollo de cantautor. Harrison estuvo acá. Eh,
Y Joan Manuel Serrat, que de niño me alimentó, hace poquito pensaba que ese señor ha hecho demasiado en la vida y que era el cantautor más grande de Latinoamérica, de Hispanoamérica y de Latinoamérica. Siendo español era lo más latino del mundo, lo más latinoamericano. Y tengo también a Serrat cantándome porque yo venía de escuchar mucha música instrumental, mucho rock, de chiquito, chiquito, chiquito. Cuando crezco un poquito, la primera música en español que me llevó a sensibilizarme de una manera especial fue Serrat con sus primeros discos, con Penélope, que sonaba en la radio y uno queda enamorado de eso. Que yo me imagino fue una influencia luego ya cuando usted arma ese dúo tan conocido como Iván y Lucía que llevaron ustedes también hasta la poesía también a la música. Me imagino que ahí viene un poco esa influencia de Serrat también de llevar a los poetas a la música. Pero antes de llegar a esa época de Iván y Lucía que fue muy importante para una generación, yo quiero que hablemos de su paso por la carranga. Le comentaba yo Ah, eso es hace un muy hermoso. poco nuestro amigo común, el maestro Jorge Velosa, que es un amigo también de nuestro programa que hacemos para los campesinos del campo en la radio. Y tengo entendido que ustedes se encontraron en ese proyecto tan bonito de radio campesina llamado Radio Furatena en Chiquinquirá. ¿Cómo conoció usted al maestro Velosa y cómo empieza sus pasos en la música carranguera? Es lindo que nos acordemos de Jorge porque hace 8 días estaba desayunando con él. Él quería regalarme su último libro, que es muy hermoso, me lo he leído de unos tirones, recordando mucho, y ahí él cuenta la historia de Cantas y Relatos, que fue el disco que hicimos con Jorge. Eh, Estando en la universidad, yo tenía un grupo de músicas folclóricas latinoamericanas que se llamaba Canta Libre, y Jorge tenía un grupo que se llamaba Sayuna en esa época, y desde esa época lo conozco. Cuando él comienza a investigar, ya, a inventarse la carranga, me invita a tocar el tiple. Yo nos fuimos con él, con Javier Moreno, con Ramiro Zambrano, que fueron después los carrangueros, antes de que esto es el grupo protocarranguero anterior. El prototipo. Y recuerdo que nos íbamos en el jeep de Jorge con una canasta de cerveza más o menos y sacábamos los palos. Nos íbamos por los pueblos, cantábamos en las plazas, grabábamos las cantas, grabábamos los cuentos y y nos inventábamos canciones en la carrera que transmitíamos en vivo por Radio Furatena. Mira que me hiciste acordar eso tan bonito. Era todos los fines de semana. Durante muchos fines de semana estuvimos viajando por los pueblos investigando. Y un poco ahí está la génesis primero de la carranga, de los carrangueros. Ya cuando se fueron las manos carrangueros, yo estaba armando mi dúo con Lucía y tenía el interés de hacer canción de autor, más allá del hecho no solamente folclore. Y dejamos pues cogí como mi propio camino, sin abandonar nunca mi amor por la música campesina y mi admiración por alguien como Jorge que se inventa un género, que eso es demasiado en la vida. Uh-huh. Y que Jorge le dio una cosa muy importante, las músicas andinas de esa época que se escuchaban era como la música, lo que llaman la música, como esta música que es como con lírica y como, que es más la música del hacendado que el campesino. Jorge le devuelve la voz al campesino raso. Uh-huh. Hace cosas tan hermosas. Y el campesino raso contemporáneo, cuando uno dice, mire, me robaron la cucharita en pleno centro de Bogotá. O sea, el campesino está acá. O Julia, Julia, yo te quiero más que a mi camión, es un campesino de la contemporaneidad. Le devuelve la voz al campesino, eso es grande, genera un nuevo género. Y en medio de estas investigaciones, él tenía una cantidad de relatos rescatados en estos viajes, entre otras, claro que él ya viene con sus sabidurías de joven, y las cantas, que son las coplas cantadas a capela, en las que estábamos con Lucía Pulido también ahí. Lucía cantaba con Jorgito las cantas y yo le raspaba el buche al tiple para acompañar a Jorgito. Y salió un disco muy, muy hermoso de esa época, que salió un poco después
del disco Carranguero, pero era un disco muy especial porque era un disco no comercial, que era Cantas y Relatos. Él en este libro hace una referencia y cuenta un poco la historia. Ay, Gracias por acordarte de eso. qué bonito, qué bonito. Y bueno, ¿y cómo conoce a Lucía? ¿En qué momento, bueno, Lucía, que tuve la oportunidad también de conversar con ella de Yopal, llega a Bogotá? ¿Dónde se encuentran ustedes? Por un compañero en la universidad, cuando estudiaba arquitectura, la mitad del tiempo nos la pasamos haciendo música con el grupo Canta Libre y con los amigos y un amigo, Carlos Moreno, compañero de la universidad, de la facultad, dijo que conocía a una niña muy hermosa, que cantaba muy hermoso, que era Lucía, recién llegada de Yopal para estudiar, estaba estudiando pedagogía musical, entró a estudiar pedagogía musical a la Universidad Pedagógica, y armamos un proyecto que se llamaba, ¿cómo era que se llamaba el grupo? Encuentros, ya no me acuerdo cómo se llamaba, Dios mío. Duró muy poquito, pero fue la génesis de comenzar a investigar como unas sonoridades que ya no correspondían a lo folclórico, sino que era más la canción de autor, enamorado de la palabra, enamorado por Serrat, enamorado por Silvio Rodríguez, por Pablito Milanés, por la primera época de Charly García, de Spinetta, etcétera. Entonces, ahí la conocí y comenzamos finalmente como a cantar en los bares. Y la noche me ganó, la noche le ganó a la arquitectura, el bar le ganó a la arquitectura, la música le ganó a la arquitectura y terminamos viviendo de esto. Viviendo para esto y viviendo de esto y haciendo que la música viva. Qué bonito. Además, era una época muy linda de la Bogotá, no estamos hablando noventas, ochentas, finalizando, donde habían sitios, porque la escena bogotana en ese momento era también muy latinoamericana, ¿no? O sea, la música latinoamericana de protesta o canción social, como se le llamó en ese momento, pues estaba muy en boga, sitios como el Bulín, Famas y Uy, Cronopios, ¿cuál habría por ahí? barroco, Arte y arte y cerveza, cerveza. Uy, no, no, no. arte y cerveza. Podría uno también, el mismo Palomar por allá, los hermanos Escamilla hacían música latinoamericana. Claro. Y creo que esa escena bogotana era una Bogotá que estaba acorde como a ese tipo de música. La gente salía era a ver a los cantautores y habían esos escenarios. ¿Usted cree que esa Bogotá o en general la noche eh, impacta a los géneros musicales o en sus momentos musicales dan un aporte también? Total, yo creo primero que en general las músicas nacen es de los antros. Las músicas populares nacen es en esos antros, en cualquier lugar del mundo y en las periferias. Cuando uno ve de dónde nació el rock and roll, es de los bares de Liverpool, de los bares de Londres, del CBGBs nació el punk. Los cantautores nacimos en medio de los bares, los grupos de salsa nacieron de Bogotá, nacieron en los bares. La peña, creo que se llamaba la Peña Folclórica, ahí era donde cantaba Alexis Lozano y luego mire, de ahí viene también Nietzsche, Guayacán. Y hay dos bares después de esta época nuestra, de esta primera, hay unos bares en los 90 también muy hermosos, mira que eran Estación Central, que era de Carlos Vives, Ah, sí, claro, en la Candelaria, ¿no? y en la Candelaria, y Barbarie, que era de Héctor. De Héctor Buitrago. A 2 cuadras de distancia, 1 cuadra de distancia, y ahí se cocina tanto a Terciopelados como finalmente Carlos Vives y la provincia. Ujú. Entonces mira que en el origen de una música que termina siendo música que escucha todo popular, que se puede volver de alguna manera mainstream, nace también en estos espacios de bohemia a 2 cuadras en la Candelaria, tanto lo de Carlos, tanto la provincia como a Terciopelados en el centro, en la Candelaria. Es muy hermoso recordar esa historia ahora. Gracias por hacerme acordar de tantas cosas. Gracias por recordar con nosotros. A mí me encanta. Yo le decía ahora que a mí me encanta el pasado y descubrir y contar las historias, ¿no? A veces se nos olvida contar las historias que son tan importantes, las anécdotas que construyen la música, ¿no? Porque la música no es un accidente, siempre es resultado de muchos encuentros, de muchas
causalidades más que de casualidades. Sí, y mira, es que estaba pensando otra vez en los bares, que son tan importantes y que es increíble porque a veces las instituciones culturales no piensan en los bares o en los antros estos como sitios donde se cocina la cultura realmente. En Londres pasó una cosa muy loca y es que armaron una vaina que se llamaba la Alcaldía de la Noche. Y la Alcaldía de la Noche se dio cuenta que por la gentrificación del centro de Londres, los bares históricos donde se había cocinado la escena del rock, que siempre arranca independiente, se estaba perdiendo y finalmente eso estaba teniendo consecuencias en la industria, porque no había dónde cocinar las cosas por el alza de los arriendos. Ah, claro. Y deciden congelar ayudar a los bares históricos a mantener precios de arriendo bajo para que pueda haber escena o un semillero independiente de música. Qué importante eso. Y eso es importantísimo. Y la política pública siempre pasa, es como más a veces por la idea como de lo académico, como que vamos a formar músicos académicos, sin conversar mucho con lo popular a veces y con lo popular que no, con ese tipo de sitios. Entonces yo, aunque ya no frecuento los bares básicamente por la edad, creo que son súper necesarios para la cocina de la música. Yo recordaba el bulín porque creo que alguna vez lo vi a usted con Lucía en el bulín, tal vez, o en uno de estos bares. ¿Cómo fue esa experiencia para usted, como de construirse en estos sitios? Y cómo fue esa historia también de Iván y Lucía? Salió una generación muy interesante porque es que de esa generación está, por ejemplo, Toñito Arnedo, con quien tocábamos juntos, y otros músicos importantes. No nos habían comido el coco con el cuento de las industrias culturales y que el modelo de negocio porque ahora todo el mundo es como, haga el modelo de negocio y no sé qué cosa. Sí, sí. Nosotros hacíamos música, tocábamos y la música nos daba de comer, pero ahora es todo el tema. Formación de públicos, el nicho de mercado, el no sé qué, nosotros tenemos era una comunidad. Creo que hay que volver al sentido de comunidad. Lo que había era una comunidad de gente que escuchaba la música, más allá de un público que consumía, que sí, digamos que puede ser importante ese sentido, pero el sentido de las músicas eran las comunidades. Nosotros pudimos vivir de la música porque había una comunidad muy grande de jóvenes que iba a los bares, una, dos, que permitían ir tenemos un público universitario muy grande, visitábamos todas las universidades y finalmente podíamos llegar al Teatro Colón a llenarlo o al Teatro con Subsidio a llenarlo con este público. Pero, ¿tú crees que nosotros hicimos alguna vez el plan de negocios? El plan de no sé qué cosa, el marketing de no sé qué carreta, y ahora todo el mundo se frustra porque le metieron en la cabeza un modelo de éxito que tiene que ver con el poder, la fama y el dinero. Contra esa trilogía de poder, fama y dinero, planteo una trilogía que es la autonomía, la maestría y el propósito. La maestría quiere decir que tienes que ser bueno para hacerlo. La autonomía es que tienes libertad para hacer lo que quieras sin necesidad de venderte a lo que te manda el mercado inmediato. Y el propósito, que es tan importante, que el propósito no es tener plata, el propósito es que la música viva. Y si logras vivir para la música, para el arte, vas a tener un propósito que hace que el proyecto sea sustentable porque está sembrado en el corazón más que en el bolsillo. Sin negar la importancia de que haya comida para los músicos, que eso es otra cosa que tiene que ver con cosas estructurales del mercado también. Pero no todos nos pueden volver, cuando todo el mundo quiere volverse Maluma, se le pierde el sentido a esto, creo. Muy cierto. El arte por el arte, como diría, y que se ha ido perdiendo, ¿no? La música en su valor artístico, simplemente por el hecho de hacer algo estético y hermoso y que emocione a la gente, sin necesidad de que esto represente dinero, ¿no? Y creo que el dinero y el mainstream y la industria ha convertido al arte, especialmente la música, en una empresa rentable, en una
empresa artística que debería ser, ¿no? Creativa, como debe ser. Iván, ¿cuántos años estuvo con Lucía? 13 años, tal vez. Viviendo, Más o menos, sí. viviendo del arte, pero igual tuvieron un gran reconocimiento. Una canción muy especial que creo que vale la pena de esa época mencionar era Alba, Alba. poema del poeta José Luis Díaz Granados y que ustedes llevan a la música. ¿La música la compone usted? Antes que de escribir canciones, era un gran lector de poesía. Y me parecía tan difícil a veces decir, wow, ¿cómo se hace esto? Y encontrar el poema de José Luis, que tenía música en sí misma, facilitó el hecho de hacer la canción. Todavía me encuentro con José Luis de vez en cuando y nos damos unos abrazos con mucho cariño de recordar un tema que nos ayudó mucho, a mí me ayudó mucho en la vida y yo le agradezco a la poesía, le agradezco a José Luis que se haya aparecido en el camino con este poema. Poema muy lindo. Yo traje la parte final que me encanta, que dice, Alba, norte presente, norte eterno, carne mía, mi sombra, mi gemela, mi compañera loca, mi pulsera, mi mágico aposento, mi pequeño castillo, donde habita el amor. Hermoso, hermoso poema y hermosa canción que usted logra. Poco hace lo que yo le decía al inicio, ¿no? Serrat, que fue uno de sus referentes, me imagino, en esta forma de cantar, de hacer poesía y música, pues yo me imagino que ahí estuvo siempre presente, ¿no? Total, Serrat total. siempre Hernández y Sí, sí, siempre. porque el primer poeta, por culpa también de Serrat, que leí fue Miguel Hernández y Miguel Hernández me sigue acompañando muchos años después, sigue acompañándome. Sigo teniéndolo a Miguel Hernández como un libro de cabecera y a Serrat como de alguna manera casi que mi mentor, sin que él sepa. 12, 13 años con Lucía. ¿Cuándo y por qué se acaba Iván y Lucía? Son ciclos, Lucía está buscando también un camino propio. O sea, cuando terminamos la banda, Lucía tenía 20 y pico de años y decide irse a Nueva York. Creo que también el corazón, se enamoró de alguien y se fue a vivir a Nueva York. Y allá siguió su carrera, pero continuamos trabajando juntos. O sea, si bien terminamos el dúo como tal, seguimos colaborando en la vida y seguimos siendo amigos del alma. Amigos del alma, amigos de la vida. Bueno, después de este paso por Iván y Lucía, usted llega pues como a otro cuento, otra historia, que es el bloque de búsqueda, ¿no? Se encuentra usted con Teto Campo y bueno, ¿cómo se encuentra usted? Porque hablando de amigos del alma y amigos de la vida, pues definitivamente creo que Teto. Teto Campo, ¿no? Pues Teto era más joven que nosotros y él desde que tenía 15 años iba a los bares donde cantábamos con Lucía a vernos y pedía el chancecito de una palomita y ay, déjame echar una canción y cantaba Stairway to Heaven y cantaba cosas muy hermosas, bueno, de rock y nos volvimos amigos desde que él era menor y él se fue a estudiar luego a Los Ángeles música, cuando regresa volvemos a encontrarnos, alcanzó hasta a trabajar con Iván y Lucía como guitarrista y comenzamos después de que nos abrimos con Lucía y después de una separación que tuve de mi pareja, me fui a vivir, me fui a España un tiempito. Nos fuimos primero, última gira con Lucía. Regresamos, ella se va para tal lado y yo quedo ahí como medio huérfano de todo. Teto acababa de separarse también y decidimos irnos a vivir juntos a un apartamento de Saquillo. O sea, ambos en la inmunda, en la pobreza más horrible del mundo. Así, despechados, etcétera, etcétera. Y sacamos un apartamento, fuimos roommates en Teusaquillo. Y allá lo que básicamente hacíamos era, en medio de las humaredas y del vino, hacer canciones. Y llamamos a los amigos a que nos acompañaran de vez en cuando. Y de ahí fue saliendo orgánicamente, sin darnos cuenta, un grupo. Era el grupo de amigos con Pablo Bernal, con Carlos Iván Medina de Circo Especial, con Gilbert Martínez. Y luego
nos encontramos trabajando todos con Carlos Vives y la provincia siendo la tierra del olvido. Iván, si le parece, dejemos en punto seguido esa historia de la Tierra del Olvido, uno de los álbumes más importantes de la música colombiana, que el año entrante se cumplen ya 30 años de su publicación. Gracias, Thais. Y a ustedes, a todos los televidentes de Señal Colombia, los invitamos para que el próximo miércoles nos acompañen en esta segunda parte con Iván Benavides, en Clave, con Deis Arrayo.